Buenas noches. Debido a que tuve problemas con el audio de la ayudantía de hoy día, les voy a volver a explicar la parte de los ejercicios que hicimos, ¿ya? Si quieren ver más la influencia del peso propio del cuerpo sobre la tensión y el sólido de igual resistencia, yo les voy a mandar otro video explicándoselos. Vamos a entrar rápidamente a lo que es un sistema de estática, estáticamente indeterminado, que tenemos el ejemplo en el PDF que les mandé, pero lo voy a hacer acá y les voy a explicar por partes. ¿Qué tenemos? Tenemos una barra que está empotrada en dos paredes, en la cual está sometida a una carga axialmente por la carga P. Entonces, en esta barra, ¿qué va a pasar? Debido a esta carga P, la barra se va a alargar o se va a comprimir. Vamos a verlos de dos partes. Para resolver este problema acá, no podemos ir solamente a la parte de la ley de Newton, ¿no? Tenemos que ir a la parte de la resistencia de materiales. ¿Por qué? Por ejemplo, para resolver un problema estática, hacíamos sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos dos ecuaciones y podíamos resolver el problema. Pero en este caso acá, ¿podemos hacer una sumatoria de fuerzas? Sí, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una sumatoria de fuerzas, F más P igual a 0, ¿no? Pero no podemos hacer momento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer momento en esta barra acá porque las fuerzas van a estar en la línea de acción. Vamos a ver esto, ¿bien? Entonces solo teníamos una ecuación. Primero que todo vamos a poner el sentido de la fuerza. El sentido de la fuerza va a ser de esta manera, ¿no? Fíjense, vamos a verlo desde dos puntos. Si lo vemos de A hasta B, ¿no? Y veremos qué pasa de B hasta arriba, ¿no? Fíjense, de A hasta B tendríamos la carga P, la cual está comprimiendo la barra. Entonces, como está comprimiendo la barra, esta pared acá tiene que estar en contra de esa compresión. Por lo tanto, el sentido va a ser hacia arriba, ¿no ves? Va a ser en sentido vertical. Entonces, vertical, F de A, ¿no? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, de B hasta C, ¿qué pasaría? El punto P estaría en alargamiento, no en elongación. Entonces, lo que pasaría es que la barra BC tendría que estar en compresión, ¿no? Este empotramiento acá debería estar en compresión, por lo tanto estaría hacia arriba, ¿no? De esta manera es como elegimos el sentido, ¿ya? O sea, es simplemente una convención de signos. Ustedes pueden ponerlos como ustedes quieran. En realidad la respuesta le va a salir lo mismo, ¿no? En el problema les va a salir lo mismo, pero de esta manera, razonado de esta manera es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, hacemos una sumatoria de fuerzas y ¿qué nos daría? Nos daría que F de A más F de C es igual a P. Y esta sería la número 1, ¿no? F de A más F de C sería igual a P. No podemos hacer sumatoria de momento. ¿Por qué? Porque fíjense que F de C, P y F de A están sobre la misma línea. Entonces la línea de acción básicamente nos dice que el momento sería ilógico hacerlo, ¿no? No se podría hacer. Entonces aquí es ilógico hacer esto. Por lo que sencillamente tenemos una ecuación, ¿no? Pero tenemos dos variables, F de A y F de C. Por lo tanto, hace falta otra ecuación para resolver el problema. Esta ecuación de acá la vamos a encontrar en la resistencia de materiales. Esta ecuación de acá, por ejemplo, para este caso de acá, ¿cuál sería? Sería la sumatoria de la variación de longitud de la barra tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Vamos a hacer un método que se llama método de corte, ¿ya? Vamos a cortar la barra en parte y vamos a estudiar cada una su alargamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Empecemos desde el punto A, ¿ya? Vamos del punto A y vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo, 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 subiendo hasta el punto B. En el punto B vemos que hay una carga. Entonces hacemos un corte. Estudiamos desde A hasta B. Pero no, o sea, no es hasta B, no, es hasta casi B. O sea, no vamos a tomar en cuenta la carga P, porque la carga P está en el punto B, ¿no? Y estoy diciendo que es hasta casi B. Entonces, básicamente el corte AB va a ser hasta casi B, ¿no? No la vamos a tomar en cuenta. Básicamente lo que tendríamos sería esto acá. A, ¿no ves? En el punto A, ¿qué hay? Hay F de A, ¿no ves? F de A, F de A. Y en esta parte acá tendríamos, bueno, la reacción debido al corte. Hacemos un corte y una reacción. Esta reacción, como estamos yendo en sentido, estamos cortando, estamos yendo de abajo hacia arriba, el sentido va a ser hacia arriba, ¿ya? Es una convención de signos, sencillamente. R, ¿no? Entonces, R de AB. Entonces, ¿qué tendríamos?
tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría? R de AB más F de A es igual a 0. Entonces, R de AB tiene que ser igual a menos F de A. Bien, entonces, una vez que encontramos la fuerza, encontramos la variación de longitud de AB. ¿Cuál va a ser? Va a ser la reacción AB por la longitud AB dividido entre el módulo de Young de AB por el área de A hasta B, ¿no? O sea, el área de esto de acá, el módulo de Young de esta parte de acá y la longitud de esta parte de acá. Vamos a decir que la longitud es L de AB. Bien, entonces esta de acá va a ser la variación de longitud. Esto va a ser en el corte AB. Ahora, vamos a seguir subiendo. Seguimos subiendo, vemos que no hay ni variación de longitud, perdón, ni variación de área, ni hay otra carga, ni hay un cambio de material. Cuando haya otro material, o haya una variación de su área, o haya una variación de carga, tenemos que hacer un corte ahí. Bien, en este caso fíjense que no hay. Seguimos subiendo, no hay, hasta acá, hasta el punto C. En el punto C tenemos una fuerza, la fuerza F de C, la fuerza debido al empotramiento. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un corte. Hacemos un corte hasta casi C. Entonces hacemos un corte hasta acá, hasta acá. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tomar en cuenta F de C. No lo tomamos en cuenta porque F de C está en el punto C. Entonces no lo tomamos en cuenta. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Fíjense. Corte BC. Corte BC. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos BC, C, ¿no ves? Tendríamos B y C. Tendríamos F de A. Tendríamos P. Y ahora aquí, perdón, B está acá. B está por acá, ¿no ves? B está acá. B está aquí. Entonces, aquí sería A, ¿no ves? A. No tomamos en cuenta F de A, ¿no ves? Es hasta casi A. Entonces, perdón, C, no es A, C. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Un corte, ¿no? Habría una reacción debido al corte. Esa reacción va a ser R de BC. Entonces, R de BC, ¿no? Hacemos una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Va a ser R de BC igual a P menos F de A, ¿no ves? Menos F de A. Entonces, la variación de longitud debido a la carga en B y C va a ser R de BC por L de BC dividido entre el área de AB, perdón, de BC por el módulo de Young de BC, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Este va a ser la longitud BC, va a ser el área de esta parte acá y el módulo de Young de esta parte acá, ¿no ves? De esa parte de arriba, de la parte de arriba. Entonces, una vez que tenemos las dos variaciones, fíjense, de toda la barra, ¿no? Esta más esta es de toda la barra. ¿Qué hacemos? Aquí nos estamos. Variación de AB más la variación de longitud de BC es igual a 0. Esa sería la ecuación número 2. Básicamente, ¿cómo quedaría? Quedaría en 2. Tendríamos, ¿cuánto vale R de A? R de A vale menos F de A. Menos F de A, L de AB, dividido entre A, AB por E, AB. Más R de BC vale P. P menos F de A, dividido entre A, BC, por el módulo Young de la parte BC, ¿no es? De esta parte de acá, de esta parte de la barra, igual a 0. Fíjense, pero que el área es constante, ¿no? No varía el área. Y el material es el mismo. O sea, aquí no hay una variación de área ni variación de material. Por lo tanto, esto acá se va. ¿Qué va a quedar? Perdón, aquí me olvidé. Aquí es L de BC, ¿no? L de BC. ¿Qué va a quedar entonces? Sencillo. Lo que va a quedar va a ser P por L de BC igual a F de A, L de AB más L de BC. Entonces aquí sencillamente F de A va a ser P por L de BC dividido entre L de AB más L de BC. O sea, todo esto acá. Vamos a llamarlo L. Dividido entre L. Y listo. Eso va a ser F de A. ¿Cuánto vale F de B? F de B va a ser P, L de AB, dividido entre L. Lo mismo, fíjense. Y listo.
Esa sería la respuesta entonces, ¿ya? Básicamente así es como sería una barra, ¿no? La cual está estáticamente indeterminada, lo que significa que usando las leyes de Newton no se podría resolver el problema, ¿no? Fíjense que solo tenemos una ecuación, está acá, por lo que deberíamos ir a la resistencia de materiales para resolver el problema, ¿no? En este caso, una sumatoria de variación de longitud. Utilizamos el método de corte, ¿bien? El método de corte, vamos sumando las fuerzas, vamos sumando de acuerdo a cómo vamos cortando, pero en cada sección usamos la misma longitud, ¿no? De la sección, la longitud de la sección, el área de la sección y el módulo Young de la sección. Bien, lo que se va cambiando, ¿no? Lo que se va sumando, por así decirlo, va a ser la fuerza, ¿ya? Entonces, este es un problema de ejemplo que les puse resuelto en el PDF. Vamos a hacer entonces un problema, el ejemplo número 1. Ya, entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos dos varillas cilíndricas, una de acero y la otra de latón, se unen en C. Aquí en C. Acero, latón, ¿ya? Tenemos, aquí va a ser A, E, aquí es D y B. Aquí es B, C, X, D. Bien, tenemos, se unen en C y están restringidas por soportes rígidos en A y en E, en A y en E. Y dice, para la carga mostrada, sabiendo que el módulo de Young del acero vale tanto, el módulo del latón vale tanto, encontrar la reacción en A y en E. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para encontrar las reacciones, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el anterior problema, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aplicamos la ley de Newton, que dice, sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a ser, primero, convención de signos. ¿Cómo serían los signos? Vamos al punto A. ¿Qué pasa en el punto A del acero? Fíjense, 60 kilonewtons está haciendo que la barra se alargue, ¿no ves? Como está haciendo que la barra se alargue, ¿no ves? El acero. Es obvio, bueno, bueno, es fácil decir que en el punto A va a estar en compresión, ¿no ves? Va a estar en compresión, va a estar oponiéndose a 60, ¿no ves? O sea, si la barra hace esto, el empotramiento va a ser esto, ¿no ves? Entonces, ¿qué pasa en el punto B? Pasa lo mismo, ¿no ves? El E40 está en compresión para latón, entonces la barra tiene que estar para este lado, ¿no ves? Entonces, en este punto sencillamente va a ser FDE. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la convención de signos. ¿Qué pasa? Seguimos. Entonces, básicamente aquí esto se reduce a que FDA más FDE tiene que ser igual a 40. 40 más 60, 100. 100 kilonewtons, ¿no? Listo. Este va a ser el número 1. Ahora, el número 2. El número 2. ¿Cómo sería el número 2? El número 2 sencillamente la encontramos de la sumatoria de la variación de longitud de toda la barra, ¿ya? La total. ¿A qué va a ser igual? Fíjense, va a ser la sumatoria de la variación de longitud de D hasta E más la variación de longitud de C hasta D más la variación de longitud de B hasta C más la variación de longitud de A hasta B. Y esto es igual a 0. Básicamente, ¿no? De toda la barra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuántos cortes hay que hacer? 1, 2, 3, 4. 4 cortes. Empecemos entonces. Vamos a empezar de derecha a izquierda. ¿Cómo sería entonces? Tenemos de E, vamos subiendo. No hay ni una carga, ni variación de área, ni variación de material hasta el punto D. En el punto D, ¿qué pasa? Tenemos una carga de 40. Entonces, hacemos un corte. Cortamos aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un corte en DE. Hacemos un corte ahí. Entonces, ¿qué tendríamos? Dibujamos la barrita, ¿no? Tenemos aquí la barrita. Aquí tendríamos FD. No tomamos en cuenta el de 40 porque está en el punto D. Y es hasta casi el punto D. Entonces, tomamos en cuenta la reacción, ¿no? La reacción debido al corte. R de DE. Entonces, hacemos una sumatoria de fuerza. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que R de E es igual a F de E. ¿Qué más? Entonces, en resumen, la variación de longitud de DE va a ser F de E por la longitud de la sección DE. O sea, esa longitud. O sea, 100. Este 100 está en milímetros. No vamos a trabajar en milímetros, vamos a trabajar en metros, ¿no? Entonces va a ser 0,1.
por 0,1 dividido entre el área del latón, que vale 0,707 por 10 a la menos 3, por el módulo de Young del latón, que vale 105 gigapascales por 10 a la 9, ¿no? En resumen, esto acá le va a salir, claro, aquí, perdón, aquí es menos, ¿no? Aquí es menos. Los dos están en el mismo sentido, entonces aquí va a ser menos FDE. Va a ser menos, ¿no? Entonces aquí va a ser menos. Entonces aquí obviamente va a salir menos 1,347 por 10 a la menos 9 FDE. ¿Ya? En resumen quedaría así, de esta manera acá. Entonces ya tenemos el corte en DE. Seguimos. Corte de CD. CD, ¿no? Seguimos, ¿no? Fíjense. Vamos subiendo de D para este lado. Vemos que no hay ni una variación, no hay nada, hasta acá. Fíjense que ahí no hay una carga, pero ¿qué hay? Hay un cambio de material y aparte de un cambio de sección. Entonces, ¿qué hacemos en ese punto? Hacemos otro corte. Cortamos acá. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que dibujar la barra. Damos la barra. ¿Qué tenemos? Tenemos que aquí va a haber el FE, ¿no? Aquí va a ser el punto E, aquí va a ser D, el punto D. Entonces aquí va a estar el de 40, y aquí va a haber la reacción, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que R va a ser igual a 40 por 10 a la 3, ¿no? Porque está en kilos, menos FDE. Entonces, la variación de longitud del CD va a quedar igual a R de CD, ¿no? Esta parte de acá, esta reacción de acá. Esta reacción de acá es debido al corte, ¿no? Es debido al corte que estamos haciendo. De CD, aquí lo mismo, va a ser R de CD. Entonces aquí va a ser la variación de longitud de CD, va a ser R de CD por la longitud de la sección CD. ¿Cuál es esa? Es 100. ¿Sí? No es 200, es 100. Es solo la parte de C hasta D. O sea, 100 milímetros. En este caso, 0,1 metros. 0,1. Dividido entre el área de la sección CD, que va a seguir siendo la de latón, ¿no? Que vale 0,707. 0,707 por 10 a la menos 3 por el módulo de Young de latón, que vale 105. 105 por 10 a la 9. Entonces, ¿cuánto vale RCD? Vale lo de acá arriba y reemplazamos. Reemplazamos y va a quedar 5,4 por 10 a la menos 5 menos 1,34 por 10 a la menos 9 FDE. Bien, eso es lo que va a quedar en la parte del corte CD. ¿Qué faltaría? Faltaría que hagamos el corte de B hasta C. Fíjense. Seguimos subiendo hasta el punto B. En el punto B tenemos otra carga. Entonces, hacemos el corte hasta casi B. ¿Sabes? Hacemos el corte hasta acá. Hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? El corte BC. Corte BC. Dibujamos la barrita. O dibujamos la barrita. ¿Qué tendríamos? ¿No? Esta es la toma a 0, ¿no? Aquí sería FD. Aquí tendríamos el de 40, ¿no? No tomamos en cuenta 60, ¿no? Porque estamos cortando en el punto B, entonces no tomamos en cuenta 60. Entonces, ¿qué hacemos? La reacción debido al corte, ¿no? R de BC. Entonces, ¿qué va a ser? R de BC es igual a 40 por 10 a la 3 menos FD, ¿no? Y la variación de longitud de BC va a ser igual a R de BC por la longitud de B hasta C. O sea, 120, no 320, no 220, 120, ¿ya? Solo de B hasta C. 120 milímetros, 0,12 metros. Dividido entre el área. No va a ser ya el área de latón, va a ser el de acero, porque estamos yendo de B hasta C, entonces va a ser la de acero, que vale 1,256.
1,256 por 10 a la menos 3. Por el módulo de Young del acero, 200 por 10 a la 9. 200 por 10 a la 9. Y esto de acá le va a quedar 7,16 por 10 a la menos 5 menos 7,2 por 10 a la menos 10 FDE. Entonces, ya tendremos casi todo, ¿no? Nos faltaría un corte más. El último corte sería el de A hasta B, ¿no? Entonces tenemos corte de A hasta B. ¿Qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Dibujamos la barrita. Dibujamos la barrita. Y va a quedar, ¿no? Aquí FDE, aquí 40, aquí 60, aquí, ¿no? Básicamente aquí tendríamos el punto D, el punto C, el punto B, y aquí el último punto, ¿no? No tomamos en cuenta FDA porque estamos en el punto A. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta acá? La reacción del corte, ¿no ves? Esa reacción de AB. Entonces, la reacción de AB va a ser igual a 100 por 10 a la 3 menos FDE. Entonces, en resumen, ¿qué quedaría? La variación de longitud de AB va a ser igual a R de AB por la longitud de A hasta B, que vale 180, ¿no? 180, o sea, 0,18 metros. Ya se dan cuenta que es solo de A hasta B, por el área de A hasta B, que es el área del acero, o sea, 1,256 por 10 a la menos 3, por el módulo Young del acero, por 200 por 10 a la 9. Entonces, esto resumen, ¿cuánto va a quedar? Perdón, aquí me equivoqué. Esta de acá era acá abajo. Copié mal la respuesta acá. Aquí es 1,91 por 10 a la menos 5 menos 4,77 por 10 a la menos 10 FD. Bien, y la que estaba acá era acá. 7,16 por 10 a la menos 5 menos 7,2 por 10 a la 10. Por 10 a la menos 10. Bien, entonces sería así. En resumen, quería todo eso ahí, ¿no? Hemos cortado de D hasta E, de C hasta D, de B hasta C y de A hasta B, ¿no? Hemos yendo del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, una vez que tenemos todos los cortes, ¿qué hacemos? Sumamos. Sumamos este, más este, más este, más este. Los cuatro los sumamos. ¿Y qué va a quedar? A ver. ¿Qué hacemos? Todo lo que hemos encontrado acá, aquí, lo sumamos, ¿no? Lo reemplazamos básicamente. ¿Y qué va a quedar? Quedaría, ¿no ves? Más o menos, juntando todo. Menos 1,347 por 10 a la menos 9, FD, más 5,4 por 10 a la menos 5, menos 1,34 por 10 a la menos 9, FD, más 1,91 por 10 a la menos 5, menos 4,77 por 10 a la menos 10, FD, más 7,16 por 10 a la menos 5, menos 7,2 por 10 a la menos 10, FD, igual a 0. Entonces, fíjense, tenemos una ecuación con una única variable. ¿Qué hacemos? Despejamos FD. Las despejamos sencillamente. ¿Y cuánto nos va a quedar en resumen? Nos va a quedar que FDE va a ser igual a 37,33 kilonewtons. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos este acá. Entonces va a quedar FDA más 37,33 igual a 100. Entonces, FDA va a valer a 62,7, ¿no? 7 por 10 a la menos 3. No, perdón. Por kilonewtons. Y esa va a ser la reacción en E y la reacción en A, ¿no? ¿Podemos encontrar sus tensiones? Claro. Su tensión sencillamente va a ser la tensión en el punto E, o sea, la tensión del latón, va a ser igual a FDE dividido entre el área, entre su área de acá, o sea, entre el área del latón.
Y la tensión en el acero va a ser FDA dividido entre el área del acero. Y listo. Así como encuentran la tensión para cada material, ¿no? También pueden encontrar su deformación. Sencillo, ¿no? Esto acá, fíjense, va a ser igual al módulo de ion por la deformación unitaria, ¿no? De aquí sencillamente despejan cuánto es la deformación. Va a ser FDA dividido entre el área del acero por el módulo de ion. Y listo. Encuentra también de esa manera la deformación unitaria del acero, ¿no? Y pueden encontrarla de esa manera. Entonces, así sería el problema, el ejemplo número 1 que les mandé del práctico. Vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo número 2. En este ejemplo número 2 hemos aumentado el esfuerzo térmico. Ya el esfuerzo térmico que hay en una barra. ¿Qué sería? Tenemos aquí en la barra, esta acá es aluminio, esto acá es bronce, acá. Bueno, aluminio, bronce, nos da dos cargas, aquí, perdón, no da cargas, nos da la longitud, 14 pulgadas y 18 pulgadas. Nos da también, bueno, aquí en este paso de acá hay 0,02 pulgadas. ¿Bien? Y esto está empotrado, no está empotrado. ¿Qué tenemos entonces? Nos dice, se sabe que existe una separación de 0,02 cuando la temperatura es de 75 grados Fahrenheit. ¿Ya? Cuando la temperatura es así. Entonces, ¿qué nos dice? La temperatura final en que el esfuerzo normal de la barra de aluminio será igual a menos 11 KSI. La temperatura final del aluminio va a ser igual a menos 11 KSI, ¿no? Ya, nos piden la temperatura final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, primero que todo vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas sencilla. Fíjense, aquí no tenemos ni una fuerza en acción. Entonces, como no hay ni una fuerza de acción, básicamente, la carga que va a haber acá tiene que ser igual a la que hay acá. Entonces, P del aluminio tiene que ser igual a P del bronce. ¿No ves? Tiene que ser iguales porque si no, no hubiera igualdad, no hubiera equilibrio. Entonces, P del bronce es igual a P del aluminio es igual a P. Entonces, fíjense, de la condición tenemos que P es igual a la tensión por el área, ¿no ves? Entonces, la tensión vale 11 por 10 a la 3 por el área del aluminio va a valer, bueno, aquí no, bueno, en el problema se los doy, vale 2,8. 2,8. Entonces va a ser 2,8 por 11 por 10 a la 3, va a quedar 30,8 kPSI, ¿no? kPSI. Entonces, esta va a ser la carga, tanto del aluminio como del bronce, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? La fórmula es la siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar, bueno, las variaciones de longitud. ¿Ya? La sumamos. ¿Qué va a ser igual? Va a ser a la variación de longitud del aluminio más la variación de longitud del bronce. ¿Cómo sería entonces esto? Va a ser P por L del aluminio dividido entre A del aluminio por E del aluminio más P por L del bronce dividido entre A del bronce por E del bronce. En resumen, ¿cómo quedaría? Quedaría igual a... Aquí. 30,8 por 10 a la 3 por la longitud del aluminio va a ser igual a 18, ¿no? 18, ¿no? Y el área del aluminio va a ser igual a 2,8. El módulo de ion del aluminio, se los doy en el problema, vale 15 por 10 a la... Bueno, no. Vale 10,6. 10,6 por 10 a la 6. Más, en el bronce, la longitud de bronce, 14. 14. Dividido entre el área de bronce. El área del bronce vale
2,4. 2,4 por el... ¿Dónde está? 30,8 por 18 por 2,8, ya está bien. Por el módulo 15, perdón, 15 por 10 a la 6. Bien, todo eso sería. Correcto. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Debido a las cargas, ¿no? La variación debido a la carga, debido al empotramiento. Esto de acá sería igual a, vamos a ver, 30,8 por 10 a la 3 por 30,8 por 10 a la 3 por 18 dividido entre 2,8 por 10 a la 6 por 10 a la 6, ¿no? Más 14 por 2,4 por 15 por 10 a la 6. 2,4 por 15, ya, perfecto. Esto de acá entonces va a quedar 0,0307. Bien, esto es debido a la carga. Ahora, ¿qué pasa en la temperatura? ¿Qué tenemos en la temperatura? Tenemos esto de acá es la variación debido a las cargas. Ahora, debido a la temperatura, también hay una variación. Bien, debido a la temperatura, ¿qué podemos decir entonces? Podemos decir sencillamente que la variación de la temperatura del aluminio más la variación de la temperatura del bronce. Vamos a sumarla primero, ¿ya? Sumamos entonces, va a quedar el coeficiente del aluminio por la longitud del aluminio por la variación de la temperatura, más el coeficiente del bronce por la longitud del bronce por la variación de la temperatura. Fíjense que aquí la variación de la temperatura varía, ¿no? Es la misma, no varía, es la misma. Entonces la sacamos afuera. ¿Qué tenemos? El coeficiente de dilatación del aluminio va a ser igual a 12,9. 12,9 por 10 a la menos 6 por 18, ¿no? 18, aluminio, 18 por 18. Más 12 por 10 a la menos 6 por 14, ¿no? Por 14. Entonces, la variación de la longitud debido a la temperatura va a ser igual a 12,9 por 18 más 12 por 14, ¿no? Bien, entonces esto va a quedar básicamente 0,4002 por 10 a la menos 3 variación de temperatura. Bien, así va a quedar. Entonces, fíjense, nosotros podemos decir que la variación de longitud debido a la carga va a ser igual que la temperatura. Tiene que ser igual, porque si no fuera igual, esto de acá no tendría sentido. Sería irrelevante. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos que la variación de longitud debido a la carga tiene que ser igual a la variación de longitud debido a la temperatura. Pero fíjense que tenemos un dato. El dato es que cuando la temperatura es 75, hay una separación de 0,02. Entonces, cuando hemos aumentado de temperatura, esa separación ya no hay. Por lo tanto, aumentamos esa separación a este lado. 0,02. Bien, por ese lado, ¿no? Porque hay una separación de 0,02 cuando la temperatura es 75. Entonces, sencillamente, hemos aumentado, ¿no? esa separación a la carga, ¿no? A la carga. Esa va a ser esa se va a encargar de igualarlo, ¿no? Esa se encarga de igualarlo. Entonces, va a ser 0,02 más la variación de longitud debido a la carga, que va a ser 0,0307, igual a la variación de longitud debido a la temperatura. 0,402 por 10 a la menos 3. Delta T. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 0,02 más 0,0307 dividido entre 0,402 por 10 a la menos 3. Entonces, la variación de temperatura va a ser igual a 126,687. Entonces, la temperatura final va a ser la temperatura inicial más 126,687. O sea, va a ser temperatura inicial, ¿cuánto era? 75. 75 más 126,687. O sea, la temperatura final entonces va a ser 201,687 grados Fahrenheit. Listo.
Esa va a ser la temperatura final de la barra, ¿bien? Para que se cumpla con las condiciones que nos ha dado el problema, ¿ya? En este caso, el ejemplo 2 también nos pide la longitud de la barra cuando se haya formado. Sencillamente, la longitud de la barra, ¿ya? La longitud, aquí lo sé. La longitud final de la barra va a ser la longitud inicial más el delta L. Este delta L va a ser debido a la carga. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la longitud inicial, que vale 18, más la variación de la longitud va a ser debido a la carga y debido a la temperatura. Entonces, fíjense, como hay un aumento de temperatura, ¿no? Como la temperatura va a aumentar, entonces la temperatura va a ser positiva, ¿bien? Y por eso la carga va a ser negativa. Entonces, como la temperatura positiva va a ser sencillamente el coeficiente del aluminio por la longitud del aluminio por la variación de la temperatura. Menos, ¿no? Menos P por L del aluminio dividido entre el área del aluminio por el módulo Young del aluminio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Va a quedar 18 más la variación, bueno, el coeficiente de dilatación del aluminio, que va a quedar 12,9 por 10 a la menos 6, por la longitud de aluminio, 18, por la variación de temperatura, 201,687, menos la carga, 30,8 por 10 a la 3, por la longitud, 18, dividido entre el área del aluminio, que vale 2,8, por el módulo Young del aluminio, que va a valer el módulo Young del aluminio 10,6 por 10 a la 6. Entonces, todo esto, la longitud final va a ser igual a 18,0107 metros. Perdón, 0,7 pulgadas, no metros, pulgadas. Entonces, así como se resolvería este problema, básicamente no. Si no hubiera esta condición, ustedes lo único que harían es igualar, ¿no? Si no hubiera eso, sencillamente ustedes igualan. La variación de la carga, ¿no? Va a ser igual a la variación de la temperatura, ¿no? Básicamente, si uno está aumentando su temperatura, el otro va a estar en compresión. Si este está disminuyendo su temperatura, este de acá va a estar en expansión, ¿no ves? La convención de signos dice que cuando este está aumentando la temperatura, este de acá va a ser positivo, ¿ya? Y cuando este está disminuyendo su temperatura va a ser negativo, ¿ya? Esa es básicamente la convención de signo que tenemos. Pero, así como se resolverían, y son tres problemas típicos de barras, ¿no? Básicamente, fíjense, en el problema número 1 teníamos que la variación de longitud de la carga es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay variación de temperatura. Entonces va a ser igual a 0. Tienen que ser iguales. Pero si hay un aumento de temperatura, lo igualamos, ¿no? Igualamos a la variación de temperatura de longitud debido a la temperatura. Lo igualamos. Si aparte nos da una distancia, generalmente se suma a este lado. Generalmente, ¿ya? Depende del problema. Hay que leerlo bien. ¿Bien? Pero así es como sería la mayoría de los ejercicios de barras que